Gracias a ustedes. Bien, antes que nada, bueno, recordemos un poco ese caso y por qué en su momento dijo que había negligencia y falta de responsabilidad de la Fuerza Aérea. Bueno, en primer lugar quisiera solidarizarme con los deudos de estos chicos fallecidos, porque en realidad lo viví y puedo hablar del tema, y nosotros morimos un poco con ellos cuando pasan estas cosas. Y en segundo lugar, la responsabilidad de la Fuerza Aérea sobre estos casos es indudable. Solo me remito a las declaraciones de ellos en el caso que ustedes mencionaban, llevado por mi parte a la justicia. Ellos, en el caso de la 37283, que se estrelló el 31 de enero del 2004, declaran que las órdenes de trabajo que debían haber sido cumplidas en la inspección de ese avión no se habían cumplido menos del 50%. Ellos lo declaran en la investigación de la CIADA. En el caso de los generadores de ese avión, databan de 1955. Porque acá se habla de que los aviones vinieron en determinado momento a Uruguay, pero ya pertenecían a la USAF. Esos aviones tienen más de 50 años. Ellos declaran también que se utilizan parte de los aviones en desuso para los aviones que están operativos, ¿verdad? Y yo quisiera saber quién habilita esas partes, porque en realidad yo puedo sacar un generador de un avión para ponerlo en otro. Pero vuelvo a repetir, los generadores del avión que se estrelló, el Coronel Tomé, databan de 1955. No se cumplen los estándares. El avión tiene una capacidad de vuelo de 4.000 horas, que puede extenderse, sí es cierto. La misma compañía, la Cessna, lo prevé, pero puede extenderse, es una hipótesis. Claro, ¿verdad? porque María del Pilar, ¿el avión del accidente del otro día era el mismo del accidente de...? Sí, el mismo. El mismo modelo. El mismo tipo de avión, ¿no? Por supuesto. Sí, es el mismo. Ahora, Bien, en su un momento... Cessna 37. Sí, en su momento su esposo le comentaba sobre estas carencias, sobre estas situaciones, o sea, ¿tenía algún temor de volar en este tipo de aviones por esta situación que usted dice? No, ellos no tienen temor. Ellos confían plenamente en todo el equipo de la Fuerza Aérea, pero sí, por supuesto, tuve oportunidad de, no solamente con él, sino de estar en reuniones con el general Treviño de Chile, que fue después comandante de la Fuerza Aérea chilena. Ellos estaban por adquirir F-16 y comentaba que la vida útil de los A-37 había culminado, y por eso Chile se decidía a cambiarlos por los F-16, perdón. Es muy difícil, pero ellos en toda su investigación y en todo el caso llevado a la justicia, ellos admiten una cantidad de falencias con respecto, vuelvo a repetir, ellos seguían por un manual que se llama Órdenes de Trabajo, hecho por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para la vida útil de esos aviones. En mi caso no se habían cumplido ni el 50% de las inspecciones que debían hacerse. Y así todo, María del Pilar, ¿por qué se archivó el caso? Porque es la Fuerza Aérea. Hablaste con nuestros productores y le decíamos que uno de los problemas es que la Fuerza Aérea es juez y parte. Es indudable. Si yo choco con mi auto y después soy la encargada de investigar mi accidente, ¿a vos qué te parece que voy a decir? ¿Crees que faltó ahí una investigación independiente, más allá de que evidentemente la Fuerza Aérea o una dependencia de la Fuerza Aérea es quien tiene los conocimientos para investigar este tipo de accidentes? ¿Crees que se puede recurrir a alguna agencia extranjera, por ejemplo? Sin duda. Yo digo que en todos los casos debería haber un perito extraoficial o un perito que no sea de parte, que sea el juez que pueda decir, sí, esto está bien hecho. Yo no quiero poner en duda la capacidad de los integrantes de la Fuerza Aérea,
porque en realidad no me compete, no tengo los conocimientos. Pero en realidad es imposible, digo, ellos además tienen un espíritu de cuerpo determinado que no son del todo objetivos. No debe hacerse de esta forma, no debe de ninguna manera ser juez y parte en el tema de ver qué pasó con sus propios aviones y... Claro. Y los pilotos, nuestros pilotos, ahora Perú nos ha cedido A-37 a cambio de que los técnicos de ellos vengan a prepararse en Uruguay. Yo solo espero, sinceramente, que esta vez, que no sea otra vez culpa de los pilotos o de un factor externo, que hagan un mea culpa y que reconozcan que esos aviones están... Ahí, vos desestimaste la posibilidad de una demanda penal, ¿no? Más allá de lo que establecía la justicia civil, no quisiste ir por el lado de lo penal. ¿Por qué? Porque, no, por el desgaste que significa. Digo, porque en el proceso recibí ataques de propios compañeros de mi esposo y recibí ¿Ataques de qué tipo? Uy, de todo tipo. Incluso estoy absolutamente convencida que escuchaban mis conversaciones telefónicas. Absolutamente. ¿Pero te amenazaron, por ejemplo? Veladamente, sí. Ajá. Sí. Pero, ¿y eso a qué lo atribuís? Porque decís, bueno, eran compañeros de tu esposo, ellos podrían también estar en la misma línea, decir, bueno, que se aclare cuál es la situación. Sí, porque podría haber pasado ¿A cualquiera. qué atribuís esto? No, en realidad son muchos factores. Ellos entran a la Fuerza Aérea cuando tienen 18 o 20 años. Estamos hablando de gente, los compañeros tenían entre 35 y 45 años, se jugaban su carrera. Claro, es y muy además, difícil. ese espíritu de cuerpo que mencionaste. Sin duda, también, ¿no? eso existe. Es una realidad que yo viví. Yo viví un año dentro de la base de Santa Bernardina. Ahora, María del Pilar, en el accidente concretamente, más allá de lo que reconocían en cuanto a la falta del mantenimiento adecuado, las revisiones y el uso de repuestos de otros aviones, en el accidente concreto, ¿hubo alguna demostración de que hubo alguna falla de la aeronave? Sí, en realidad sí. Bueno, esto que te digo, además, al no estar las órdenes de trabajo completas, también yo puedo asumir desde el otro lado que al no estar hechas, no están revisados esos componentes del avión. En este caso fue una falla de los generadores, de los starters. O sea, pero ellos mismos dicen que no hay historial. No hay historial porque se sacan de un avión para ponerlos en otro. Bueno, entonces... de eso, María del Pilar, hay además unas facturaciones en blanco. Sí. Que surgió a partir de que te realizaron una nota hace años ya, en No Toquen Nada, en Océano FM. Salió una persona que no quiso decir su nombre, que salió de forma anónima, pero presentó a la abogada Albornoz, si no recuerdo mal el apellido, sí, a la doctora Albornoz, facturas en blanco que realizaba la Fuerza Aérea. Eso quería decir que en realidad, en vez de comprar los repuestos, lo que hacían era reutilizar los de otros aviones ahí, que es un poco lo que estás explicando ahora. En realidad sí se facturaban, ¿no? O sea, no sé sí, pero estaban en blanco. Sí. ¿Eso se pudo comprobar? Sí, por supuesto, las facturas estaban dentro de la caja del juzgado y estaban en blanco. Facturas en blanco para que ellos pusieran que se compraban cosas que no se compraban. Hay montones de factores en estos accidentes, muchos, pero en realidad está la protección de ellos sobre ellos mismos. Bien. ¿En estos años no contaste con el apoyo de nadie? No, para nada, no en absoluto, porque yo era el enemigo público número 1 de ellos. Pero ¿cuál fue el vínculo más allá de las fuerzas, pero también de las fuerzas, del gobierno, del Estado, digamos, contigo, después de que falleció en estas condiciones? Nada, en absoluto. ¿Ayuda económica? Ninguna. Nada, no. ¿Pero no te correspondía una pensión? No, porque yo no estaba casada con el coronel Tomé. Vivía en concubinato y ellos no aceptaban el concubinato en ese momento. Pero
sinceramente yo llevé adelante todas las acciones que llevé adelante para que no pasaran estas cosas. Claro. Porque además ellos mismos hablan ahora con el caso del helicóptero de que estaban haciendo una simulación de accidente, ¿verdad? Sí. Eso lo hacen con el A-37 y llevan a todos los componentes del avión a un estado de fatiga brutal. Deben hacerlo, porque en realidad los pilotos deben hacerlo para si en caso de que una pase realidad, realmente estén preparados, claro. estén preparados. Pero eso fatiga el avión muchísimo más. Entonces son toda una cantidad de condicionantes que llevan a esto. Por eso yo digo que en algún momento la fuerza debe hacer un mea culpa. No siempre son los pilotos o... Ahora, ¿qué van a decir? Había un sol terrible, no había nada. Si aparece un pájaro, buah, no sé, salgo de vuelta. No. Sí, también está el tema, María del Pilar, que termina siendo, o casi que quedando con la responsabilidad siempre es de los pilotos, que como creo que decía Zanelli, que son los que no pueden defenderse y dar el argumento de que no, capaz. Siempre. La política es esa. Siempre o es el tiempo o son los pilotos, pero no es así. Y yo lamento decirlo, es políticamente incorrecto, pero esto va a terminar en que son los pilotos. Y espero no escucharlo, porque realmente moriría de vuelta. Bien, me imagino que todo esto además, claro, te hizo revivir todo. Y estaba leyendo en aquel momento, cuando estuvo el ex senador nacionalista Carlos Garat, que además es ex piloto, y dijo que se pudo comprobar que no tenía comunicación interna con su copiloto, que el sistema se había afectado en su totalidad. Dice, habían perdido comunicación con las otras unidades, con la base de control y de elementos próximos, sino que internamente estaban incomunicados. Sí. Y así todo, ¿la culpa qué fue? ¿Del tiempo? La culpa fue lluvia. del tiempo y en segundo lugar de los pilotos. Pero ¿cómo es el tema del starter que mencionabas? El tema del starter, esto es una hipótesis mía. Ajá. Esta es una hipótesis mía que yo considero que el avión le entró agua y el starter no estaba protegido de la forma que debía y por eso tuvo todos los problemas que tuvo, ¿verdad? Bien, María del Pilar, para la gente que no sabe lo que es, ¿qué función cumple el starter? Y es como una batería que alimenta en diferentes grados todo lo que hay dentro del avión. Las funciones. El Claro. altímetro, la velocidad, O sea que al todo. mojarse eso, si no está preparado para mojarse, No, todo problema. funciona mal. por supuesto que no está preparado para mojarse porque es un avión, es imposible. Ajá. Pero esa Digo, hipótesis tuya no surgía de la investigación que hizo la fuerza. No, y por supuesto que no, porque ahí tendría que aceptar que es un problema del avión, ¿verdad? Otra de las cosas que también yo me pregunto, estadísticamente Uruguay es uno de los países que más accidentes aéreos militares tiene. Digo, si uno va, la Fuerza Aérea Chilena tuvo A-37 durante muchísimos años y sí, sufrió accidentes, pero no como la Fuerza Aérea Uruguaya, porque además el A-37, el de Eduardo, no fue el primero. Antes hubo otro que se estrelló en Durazno contra un arroyo, Sí. miles de cosas. Digo, esos aviones están desgastados, como todos, cumplieron su vida útil. Bien, bien. María del Pilar Fontes, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, por favor, les agradezco a ustedes que tengan buen día. Igualmente, grande. un beso grande. Gracias, un beso para ustedes. Muchas gracias. Vamos a estar hablando de esto en un ratito también, de, bueno, si son necesarias o no las Fuerzas Armadas, cuál es